esta plática donde generalmente hablamos de la experiencia que vamos generando en el programa de extensionismo pecuario, el cual ya desde hace varios años participamos y ha sido todo un gusto formar parte del equipo del médico Humberto, donde se ha preocupado porque los productores tengan a la mano capacitación, de los productores tengan a la mano tecnologías sencillas y fáciles de replicarse. Entonces, hablando de tecnologías sencillas y fáciles de replicarse, los últimos meses, en el último año, hemos estado trabajando sobre asociar, en el ensilaje, asociar maíz con leguminosas y algunas otras plantas como girasoles, para elevar tanto el rendimiento como la calidad de la alimentación para el ganado. Y en esta charla, en esta plática de más o menos unos 40 minutos, no más de una hora, les queremos compartir la experiencia y lo que hemos ido aprendiendo, lo que ha salido bien, pero sobre todo también lo que ha salido mal, porque el error siempre es una fuente de aprendizaje que es una gran oportunidad para aprender, ¿no? Y igual le invito a todos los participantes que cuando gusten pueden participar, pueden levantar la mano y nosotros le daremos la palabra y con todo gusto pueden hacer preguntas. Creo que esto se enriquece a medida de las preguntas, de mantener activa la mente y la curiosidad de siempre aprender. Y bueno, entonces cuando gusten, con toda confianza me pueden interrumpir y hacer una pregunta. Algo interesante bueno, que compartir. Una pregunta interesante es cómo se desarrollan las tecnologías o las innovaciones en el campo, ¿no? Cómo es de que llegan las tecnologías a nuestros productores? Y entonces, también parte de lo que hicimos en ese trabajo fue colaborar con el CIMIT, con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, a través de algunos módulos de innovación. En esos módulos replicamos tecnologías pues muy apegadas, ¿no? al procedimiento, y después de aprender en esos módulos, invitamos a productores a capacitarse en esos módulos y eso se difundió a áreas de extensión o a través del extensionismo pecuario, donde se adoptó por más productores. Entonces, una pregunta interesante o algo que está sobre la mesa siempre es cómo llegan las tecnologías, ¿no? O de quién aprendemos, ¿no? Y lo más simple, pues digamos, a veces leemos libros, a veces vemos algo en tutoriales, pero cuando lo vivimos y lo experimentamos, es la mejor forma de aprender. Como que en ese punto se genera como un stick, como que se adhiere la información, y entonces si tú vas a la parcela de alguien que está innovando, si vas al campo o si vas al rancho de alguien que está innovando, entonces vas y dices, bueno, esta práctica parece que es interesante, esa práctica está dando resultado, la adopto, ¿no? La tropicalizo, la hago de acuerdo a mi espacio y eso siempre va a generar un buen resultado, mantenernos en este proceso de mejora continua. Y bueno, algo que es, no podemos, pues, digamos, pues dejar en el día a día, o algo que en el que estamos inmersos fuertemente, es en el cambio climático, ¿no? Para ahora la sequía que pasó el ciclo anterior, ¿verdad? En este año, fue una sequía atípica, fue una sequía muy fuerte que nos pone retos. Y entonces las personas que estamos dedicadas a la agricultura y a la ganadería, pues nos pone un tema de resiliencia, un tema de adaptación hacia el cambio climático, en que generemos estrategias que estén pues alineadas hacia lo que está sucediendo en torno al medio ambiente. Y los compañeros del CIMIT se dieron a la tarea de estudiar cómo iba a impactar el cambio climático en los siguientes años, en el 2050. Y en nuestro caso, en nuestro estado, en el estado de Veracruz, se nota un impacto negativo, ¿no? Que donde el cambio climático va a provocar más sequía, donde va a provocar más retos en la producción. Y junto con este cambio climático tenemos que en Veracruz, al ser un estado pues diverso, ¿verdad? Que su geografía es como una salchichita, ¿no? Que digamos que cruzar el estado de Veracruz de un punto a otro son más de 14 horas, ¿no? Entonces eso nos genera bastantes climas y microclimas como tal. Podemos ver que en el estado de Veracruz están clasificados más de 12 climas. Y entonces en esa clasificación, por ejemplo, tenemos
esta que dice cálido subhúmedo con lluvias en verano. Sí, generalmente casi el 60% tiene ese clima. Vemos otras que nos dicen que cálido húmedo con lluvias todo el año, que son como más afortunadas esas zonas. También tenemos semisecos, tenemos, pero generalmente lo que marca aquí dice con lluvias en verano, con lluvias en verano. Si uno lee, es la constante son con lluvias en verano. ¿Y qué pasa esto a nivel ganadería? Que tenemos épocas donde hay forraje abundante y otras épocas donde hay escasez de forraje. Entonces, como decimos coloquialmente, hay épocas en las que el pato nada en el agua y otras que ni para tomar tiene. Y entonces parte de nuestra labor como, como técnicos, como profesionistas y como personas que estamos en el campo, eh, lo importante es que tengamos una previsión hacia esas épocas de escasez de forraje. Entonces, si hablamos de escasez de forraje, el tema acá que también es importante en la presentación es que no solo se logre que el ganado consuma o coma bien, que no solo coma como para sobrevivir en la época seca, sino que coma bien, ¿no? Porque entonces, para mantener nuestros niveles pues nuestros parámetros productivos. Entonces la pregunta sería como, ¿cuál es el plato del buen comer del ganado, ¿no? ¿Cuál es el plato del buen comer del ganado? Y parece que el plato del buen comer del ganado tiene energía, proteína, minerales y algunos aditivos. Y entonces, si hablamos cuáles son las plantas o los insumos que nos dan energía y cuáles son los que nos dan proteína, desde ahí hay que empezar a clasificar. Por ejemplo, si hablamos de energía, pues son los cereales, el sorgo, el girasol. Si hablamos de proteínas, serían las leguminosas, digamos, en las zonas tropicales, pues la mucuna, la canavalia, el gandul, y digamos que en este sentido, ese tema del buen comer del ganado, donde tiene energía y proteína, esto se tiene que replicar en el potrero. 1 metro cuadrado de potrero tiene que tener energía y proteína en la proporción que la ocupa el ganado. Entonces, por ejemplo, dentro de 1 metro cuadrado tiene que haber hojas anchas que nos van a dar proteína y hojas angostas que nos van a dar energía. Y entonces desde ahí tenemos que empezar a revolucionar y a cambiar nuestro modo de pensar que las praderas solamente van a ser puro pasto. La pradera también tiene que tener hojas anchas, porque esas mismas hojas anchas tienen algunas funciones dentro de los animales. Por ejemplo, en el ganado hay hojas anchas que tienen taninos y que a veces nosotros clasificamos como maleza, pero esos mismos taninos nos ayudan a controlar la garrapata. A veces cuando hacemos una pradera de un solo forraje, vemos que también puede haber mayor presencia de garrapata o mayores, o nos volvemos más vulnerables. Entonces, al tener praderas diversificadas, esto genera dispersión del riesgo y mayor acceso a la alimentación o mayor disponibilidad de forraje. En ese sentido, entonces, ¿por qué estamos hablando del plato del buen comer? Porque queremos llegar al punto en cómo es que el silo se ensambla en este plato del buen comer. Entonces, pregunta sería, ¿cuándo considerar o cómo considerar cuándo hacer silo y cuándo no? Entonces, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de la ganadería tropical, yo consideraría hacer silo después de abordar estas estrategias. Siempre va a ser mejor que el ganado y que el ganado vaya por su comida. Digamos que en los sistemas de producción pecuarios evitemos el tema de usar energía fósil. En el manejo sustentable o sostenible, entre menos energía fósil, va a ser mejor y mayor rentabilidad. Como dice un ganadero, dice, es que a mí me gusta hacer las cosas sin gas. ¿Cómo sin gas? No, pues sin gastar, ¿no? Porque entonces, a medida que le metemos más recursos y no elevamos la producción, entonces estamos como pateando el punto de equilibrio y ganando menos. En ese sentido, entonces, hay que analizar cuándo sí hacer silo y cuándo no. Y entonces, por ejemplo, yo consideraría hacer silo después de haber abordado alguna estrategia, por ejemplo, como el caso de bancos de forrajes.
Los bancos de forraje son, o bancos de biomasa, son sembrar pastos que son altos, como por ejemplo Penicetum, que te guarden gran cantidad de biomasa y cuando venga la época seca los puedas tomar. O por ejemplo abordar algunas técnicas de pastoreo como pastoreo rotacional, el PRB, o pastoreo de ultra densidad, o el tema de seccionar potreros para tener más comida disponible. Abordar también temas como árboles forrajeros, el ramoneo o lo que llamamos como el potrero del segundo piso, ¿no? En ese sentido, siempre tener forraje disponible en la parte de arriba, cocuites, moreras, moringas, tema de guajes, que son árboles que nos brindan proteína y que nos guardan forraje. Y muchas de estas especies se encuentran justo más verdes en la época seca, ¿no? Incluso se ha hablado últimamente bastante del guásimo, ¿no? El guásimo que tiene aceites esenciales, que es una comida de calidad y que también es parte como de este plato del buen comer, ¿no? Del ganado. Entonces, cualquier estrategia que provoque que el animal vaya solo a su comida, es mejor mantenerla, ¿no? Entonces, antes de hacer silo, hay que considerar estas partes. Hay que considerar si puedo hacer un banco de forraje, hay que considerar si estoy haciendo buenas técnicas de pastoreo, si ya tengo suficientes árboles forrajeros, si yo ya, o incluso desechar vacas improductivas, ¿no? Si viene yo sé que va a venir la época seca y que va a empezar en febrero, en marzo, ya conozco cómo se comporta mi unidad de producción pecuaria, entonces en este momento es momento de desechar vacas improductivas, poner como una vara o una evaluación a nuestras vacas, llevar algunos registros, cuántos, de acuerdo a al finso técnico de nuestra explotación pecuaria, y de acuerdo a eso ver, a esta vara la salta ese animal, se queda, esta se queda, pero resulta que hay dos que no, y entonces, en ese sentido, como se dice coloquialmente, tener vacas y no tener bocas, ¿no? Tener vacas y no bocas. Y entonces la diferencia entre tener vacas y no tener bocas es que todas nuestras vacas sean productivas. Y antes de la época seca es importante hacer una evaluación para ver cuál se va a quedar. Entonces, si ya abordé estas estrategias y de acuerdo a este pronóstico que estoy haciendo y estas estrategias no me va a alcanzar el, el alimento para el ganado, entonces es momento de ensilar, porque el silo implica como compromiso fuerte. El silo implica que vas a ver 2 o 3 días en los que trabajes muy fuerte, aunque después guardes y almacenes ese alimento. También el tema del silo tiene una vida en aquel larga, o sea, mientras tú no destapes el silo, puede estar hasta 6 años tapado, entonces siempre es bueno como que tener un silo en la reserva para que en algún momento se disponga. O si yo estoy también pensando en hacer como algún manejo especial, engordar algún ganadito, ayudar a un ganado que está en pastoreo, suplementar, entonces es momento también de ensilar. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para ensilar? En el caso para ensilar, o digamos, para ir hasta un paso más atrás, desde sembrar el maíz, lo primero es conocer tu terreno. Nosotros le llamamos diagnóstico de parcela. En ese diagnóstico de parcela, pues las personas que estamos dedicadas a la agricultura y a la ganadería, nuestro sustrato y donde trabajamos día a día es en el suelo, ¿no? Entonces tenemos que voltear hacia el suelo y entender cómo está. Y entonces en este diagnóstico lo que hacemos es entender las características y las propiedades que tiene el suelo. Por ejemplo, hasta qué profundidad están llegando las raíces, cuál es la cantidad de materia orgánica que posee, si es abundante o si no es abundante, el tema de los horizontes, ¿no? ¿Cuántos horizontes tiene? Las texturas de este suelo, si es arenoso, si es arcilla, si está drenando, y de acuerdo a eso vamos a poder seleccionar el maíz para sembrar, pero también seleccionar la leguminosa o la otra planta que lo va a acompañar. Por ejemplo, hemos hecho pruebas con mismos productores, algunos nos acompañan, donde ellos dicen, oye, yo quiero probar asociar con crotalaria, ¿no? Entonces, yo quiero probar asociar con canavalia. Entonces, en ese caminar hemos visto que
la crotalaria pues no aguantó tanto la humedad, pero por ejemplo, hubo otras como la mucuna que sí soportaron bien la humedad. Y entonces, en ese aprender, equivocarse y aprender, vamos recuperando bastante conocimiento. Y mucho viene de conocer el suelo. O sea, si ya hay un suelo que es arcilloso y que nos va a dar un problema de que se va a encharcar, pues entonces ya buscamos una asociación que tolere más la humedad. Entonces, con este diagnóstico, lo que hacemos es determinamos el pH también, profundidad de raíces, textura, también compactación, ¿verdad? Que como el esfuerzo que va a hacer la raíz para crecimiento. También determinamos infiltración, la velocidad de infiltración, porque eso nos va a determinar qué pasa en un evento de precipitación, si el agua se va a quedar o solamente va a pasar causando algún daño, ¿no? Bueno, después de tener el tema del diagnóstico, de conocer el suelo en sí, entonces empezamos a hacer el arreglo de siembra o el plan de trabajo, el plan de siembra con el productor. Y esto va entonces de acuerdo a como estés acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, oye, es que yo siembro el maíz a esta distancia, o que te dice la distancia entre surcos generalmente, y lo que vamos es tropicalizando la asociación. Por ejemplo, en este sentido, se recomienda sembrar el maíz generalmente a 20 centímetros, ¿sí? Después en distancia entre surcos de 60, y de ahí sembramos la crotalaria al voleo, ¿sí? Y el girasol lo vamos sembrando un poco a más distancia, a 1 metro. Lo que hacemos ahí es como sembrar el plato del buen comer del ganado, donde va a tener energía con el maíz, va a tener proteína con la crotalaria y va a tener aceites esenciales o fósforo con el girasol. Y en esa asociación no debe pasar, digamos, el ancho del surco más de 60 centímetros para que pueda trabajar la ensiladora, para que cuando pase la máquina de ensilar pueda ir colectando toda la mezcla. Otra cosa que también, por ejemplo, cuando el diagnóstico de parcela se hace y vemos que hay suelos fértiles, entonces lo que provocamos también es la siembra de doble hilera en un surco para elevar la densidad, porque una cosa es sembrar maíz para grano y otra es maíz para ensilaje. En el maíz para ensilaje podemos elevar más la densidad, pero también cuando usamos maíz para ensilaje o para forraje, no dejamos cobertura, o sea, no dejamos residuos de cosecha. Y entonces el rastrojo no se queda en campo. Y ese también es un reto, o sea, siempre es importante dejar el rastrojo en campo, por lo menos un 30% que quede de cobertura en campo. Entonces lo que estamos haciendo con esta asociación, al meter las leguminosas, también enriquecer el suelo y, y digamos, hay leguminosas como la canavalia que no alcanza, o la mucuna, que la ensiladora no alcanza a jalar todo, y entonces se queda un poco de rastrojo, y eso ayuda a que el suelo no quede desnudo. De ahí, un punto importante es el control de maleza. Para poder hacer estos sistemas que van asociados, digamos, como lo hacían ancestralmente nuestros abuelos, ¿no? Cuando asociaban en el sistema milpa, pues digamos, el tema de frijol, calabaza, algunos picantes. Entonces, lo que hacemos cuando el control va a ser mecánico, que se va a pasar un cultivador o se va a hacer manual, así, ¿no? Como se hacía normalmente, entonces en ese sentido sembramos la mezcla de semillas al mismo tiempo. Cuando se siembra el maíz, se siembra la mezcla. Pero si resulta que en este método se usan herbicidas, que también es válido porque te ahorran mucho trabajo. Entonces, si se va a usar, por ejemplo, antes de la siembra, glifosato o algún herbicida, se aplica, se siembra el maíz, de ahí se dejan más o menos 15 días, cuando ya está creciendo la hierba de nuevo, se aplica un selectivo y después de entre el día 15 y el día 20, se siembra de nuevo ya la semilla, ya la hoja ancha. Y eso lo que provoca es de que se pueda hacer la asociación y puedas manejar más volumen. Digamos que a través de la maquinaria, pues sí puedas sembrar más hectáreas, ¿no?
Entonces, de acuerdo a cómo lo va manejando el productor, nosotros nos vamos acoplando. Al final es lograr la asociación que produzca más hilo y más calidad en la alimentación. Bueno, algo interesante dentro de esta asociación es como la asociación mutualista o este ganar-ganar que tiene la leguminosa con la bacteria Rhizobium. Es algo que a nosotros nos ha parecido sumamente interesante, ¿no? En el tema de que cómo es que, por ejemplo, esta bacteria se asocia con la raíz de la leguminosa, en- genera este nódulo donde la bacteria es capaz de meter el nitrógeno atmosférico, ¿no? Capturarlo, meterlo a la raíz a través de este nódulo y convertirlo pues digamos, en nitrógeno asimilable, ¿no? Más hacia amonio y provocar que la planta lo pueda, pues tomar. Y entonces ahí investigando y aprendiendo un poquito más, pues es una ingeniería bien interesante, ¿no? Porque la bacteria lo que le pide a la planta es de que le dé azúcar y carbono, ¿no? Dame esa capacidad que yo no tengo de azúcar y carbono y yo te voy a dar nitrógeno, porque yo sí puedo tomar nitrógeno del aire, convertirlo en amonio y dártelo. Y entonces, digamos, la planta le manda señales, llega la bacteria a la punta de la raíz, como que la raíz la encapsula y después forma este nódulo donde empieza a trabajar la bacteria a generar un montón de nitrógeno, ¿no? Y a darle de acuerdo a como lo va pidiendo la planta, como si fuera una fertilización fraccionada, ¿no? Poco a poco te vas dando nitrógeno, le vas dando nitrógeno, y esto ayuda a enriquecer tanto la planta como el suelo. Y entonces, por ejemplo, aquí en la imagen de abajo, estamos viendo unos nódulos en la raíz de crotalaria. Eso ya es de una parcela que nosotros trabajamos y a través del manejo que se hizo en la asociación, pudimos ver varios nódulos, pero sobre todo nódulos funcionales, ¿no? Porque, por ejemplo, los nódulos que están muy blancos todavía no están trabajando, pero, por ejemplo, los que ya están rosados, que se les ve como cierta oxidación, son nódulos que ya están fijando nitrógeno. Entonces, en ese sentido, también te ayuda en el tema de tamaño de mazorca, en el tema de más coateo y menor gasto en digamos, en nitrógeno, ¿no? Y bueno, también algo que aplicamos acá, porque como decíamos en el tema de la fertilización, que es una fertilización, bueno, digamos que el forraje, el maíz para forraje, pues te llevas todo y no queda residuo de cosecha. Y entonces lo que hacemos es una fertilización fraccionada para ayudar igual a la asociación. Y entonces se fertiliza la siembra, se fertiliza el día 15 y el día 25. Son como digamos que es lo mismo que ibas a dar en una aplicación, pero ahora se lo pones en tres fracciones a la planta, de tal forma que ella siempre tenga disponible la- el, el abono. Algo también que hemos hecho dentro de estas asociaciones es el control agroecológico de cogollero, o tenemos como pequeñas muestras donde vamos monitoreando las plantas. Entonces, por ejemplo, si la presencia de cogolleros es baja, mantenemos trampas de feromonas. Si de repente, por ejemplo, ahora que pasó la canícula, que tuvo una presencia fuerte del gusano cogollero, entonces tuvimos que usar también controles químicos, pero al final vas guardando un balance y vas como graduando, ¿no? Si hay una presencia, digamos, de 10 plantas, dos tienen, entonces sigues usando el, el tema de las feromonas de atracción sexual. Si resulta que monitoreaste a los 3 días, sigue igual, se está controlando o está bajando. De acuerdo a eso, vas tomando decisiones. Y bueno, en el proceso de ensilaje, cuando ya está la asociación llega a la madurez, aquí del lado izquierdo estamos viendo lo que es el maíz y al lado la crotalaria, ¿sí? Y entonces pasa la ensiladora y recoge, bueno, sube al remolque y de ahí se acarrea a donde se va a hacer el silo, a la que generalmente se elige como una parte cerca de donde se suplementa. Tenemos algunas formas de compactación. Es importante, recordemos que el silo es un proceso anaeróbico,
y entonces es importante compactar y sacar totalmente el aire. Y por ejemplo, en ese tipo de silo, que es un silo de pastel, pues bueno, se echa una tanda y después se pasa al tractor, después otra tanda, se pasa al tractor, de tal forma que saque todo el aire. Pero algo importante que decíamos, las tecnologías deben ser replicadas y deben ser fáciles para cualquier productor. Entonces, por ejemplo, este procedimiento lo puedes hacer en una bolsa. Agarras una bolsa, metes maíz que hayas picado con la picadora, ¿sí? O incluso lo puedes picar a mano. Lo importante es mantener, digamos, un tamaño de partícula de más o menos que no sea tan grande, ¿verdad? Que sea más o menos unos 6 milímetros, ¿verdad? Que digamos que sea pequeño, pero no sea tan grande, y esto haga que pueda liberar el aire, pero también que cuando llegue al rumen no se estacione, y que también esté fluyendo, ¿no? Evitar este tema como de acidosis. Entonces, de 3 a 6 milímetros es un buen tamaño, aunque realmente pues también con las picadoras y en campo pues a veces se hace más grande, pero al final lo que buscamos y el principio es que no haya aire en el proceso de ensilaje. El proceso de ensilaje, una vez que lo haces, va a tender hacia tres. La fermentación puede irse hacia ácido acético, ácido propiónico, ácido láctico y butírico. Entonces lo que estamos buscando es el ácido láctico. Por eso es que también a veces se puede hacer inoculaciones a través de, pues, por ejemplo, yogur o algunos inoculantes que venden de forma comercial. E incluso se puede inocular también con melaza. Si de repente ya se te está pasando el silo, porque cuando hacemos este silo depende de la época de calor, pero generalmente a nosotros nos está dando entre el día 70 y el día 90. Por ejemplo, si el ciclo que pasó, que hubo bastante calor, al día 75 ya estábamos ensilando. Pero, por ejemplo, ahorita que ha llovido fuerte, pero también la temperatura ya está bajando, probablemente ensilemos al día 85. Entonces, una vez en sí, lo que te va a indicar es como el elote, ¿no? Que esté en lechoso masoso, que tú lo presiones y que salte. Entonces, en ese momento, ya tendiendo hacia masoso, ya es cuando puedes ensilarlo. El nivel de azúcares es el adecuado y el contenido nutricional también. Vamos a ver también, por ejemplo, algunas siembras donde hemos estado sembrando alta densidad. También hemos hecho aforos, por ejemplo, algo que hemos aprendido en esta asociación. Antes de hacer la asociación, lo que hacíamos, ensilar solamente maíz, y estábamos más o menos como por 25 toneladas por hectárea. Después de hacer la asociación, lo llevamos a 34 toneladas por hectárea, subió casi 9 toneladas de biomasa, pero sobre todo también, aparte de subir de biomasa, subió de calidad nutricional. Otra asociación, esta la hicimos con un compañero que incluso es alumno de la UPAP, es muy, muy inquieto. Aquí hubo un tema también este año con el gusano medidor, que igual nos pasó como un caso curioso, porque en esta parte donde pegó el medidor, resulta que no había pasto, ¿no? Él decidió cortar todo el pasto, y en la parte donde sí había pasto, el medidor no se metió con el maíz. Y entonces digamos que esto confirma algo que llamamos como diversidad funcional. Cuando nosotros sembramos una milpa, sembramos maíz, sembramos para ensilar, es importante siempre hacer una barrera alrededor de girasol, de chícharo gandul, de algunas otras plantas que nos funcionen como cultivos trampas o que también nos autorregulen las poblaciones de insectos. Y entonces, por ejemplo, la gente que sabe nos ha estado comentando que las plagas están cambiando hábitos últimamente, ¿no? Por ejemplo, dice, mira, la gallina ciega antes no le gustaba la raíz del maíz y siempre comía rastrojo en descomposición. A ella le gusta la materia orgánica en descomposición, es lo que más le fascina, pero si tú dejas descubierto el maíz y quitas el rastrojo, entonces ella va a comer raíz de maíz, va a cambiar su conducta. Y por ejemplo, aquí nos pasó con el medidor, el medidor o el gusano soldado, ¿no? Que tiene como un casquito.
lo que hizo fue cuando había zacate, se quedó en el zacate y cuando no había, se metió al maíz. Entonces, es lo que confirman el tema de diversidad funcional. Esta foto hace algunos días estuvimos en Oaxaca en un encuentro donde aprendimos bastante y aquí el maestro Olegario nos mostró una asociación también con girasol. Y lo más interesante es cómo en ambientes como en la Mixteca están haciendo, o sea, donde hay retos fuertes agroclimáticos, están haciendo están haciendo pues estas asociaciones de forrajes y con buenos resultados, ¿no? Entonces cuando uno voltea y dice, oye, en la zona tropical de Veracruz, donde están lloviendo muchos más milímetros de agua, tenemos las condiciones de temperatura, pues resulta que tenemos todo para hacerlo, ¿no? Y entonces podemos elevar digamos que las cargas de los mismos potreros con estas estrategias, ¿no? Digamos, si no nos va a alcanzar el pasto, no nos va a alcanzar el forraje y la comida para marzo y abril, pues aquí hay una excelente alternativa que en una hectárea ya está sacando 35 toneladas. Y si lo quieres ver también como un poquito de negocio y checar con tus vecinos, pues últimamente también este ciclo nos vimos que casi el silo se estuvo vendiendo, o sea, cuando la seca se puso bien ruda, el silo se estuvo vendiendo en 3 pesos más o menos, ¿no? Entonces en una hectárea está sacando 35 toneladas y a los 75 80 días, más el periodo de fermentación, porque eso es importante, o sea, que el silo sea silo, ¿no? Hemos escuchado también comentarios de personas, oye, es que tengo silo. No, eso no es silo, es maíz picado. El silo tiene que pasar por un proceso de fermentación que le hace conservar sus propiedades nutricionales al maíz. Los procesos de fermentación logran conservar, por ejemplo, el yogur, cuánto puede demorar en anaquel. La cerveza es un proceso de fermentación. Son procesos que hacen que las características nutricionales se conserven. Esta asociación, igual que mencionábamos en el estado de Oaxaca, igual girasol forrajero con maíz. Esta asociación la hicimos cerca de Isla, en Playa Vicente, la hicimos con crotalaria y maíz, y también la crotalaria se adaptó muy bien, con excelentes resultados, la altura al mismo alto del maíz, y también nos aportó cerca de 10 toneladas más por hectárea de forraje, pero también de proteína, porque la crotalaria tiene cerca del 22 al 25%, pero también lo interesante es de que de esa proteína el 80% es digestible. No sé si ubican la crotalaria como el chipilín, el que le ponen a los tamales, que es una hoja así muy como digestible, ¿no? Incluso hay personas que la consumen en verde, ¿no? Pero en sí, la crotalaria como tal es buena proteína y es proteína digestible. Igual la asociación crotalaria está lista para ensilarse. De hecho, lo que nosotros hacemos en el maíz forrajero es trabajar fuerte del día 1 al 30. El día 30 nos salimos de campo y ya el maíz tiene toda la capacidad para defenderse. Es como cuando inicia una carrera, ¿no? Lo que no hagas al inicio, lo vas a perder al final. Entonces pasa igual con el maíz. Atiéndelo pequeñito, dale la atención que necesita, controla las plagas, dale nutrición y de ahí al día 30 te sales y después, más que tema de monitoreo de algunas plagas, pero de ahí en fuera se va, ¿no? Aquí tenemos otra asociación, esta la hicimos en la zona de Oyapan, con productores también en la zona de la sierra, y también fue interesante porque acá este maíz es un maíz criollo, entonces muchos de los maíces criollos son así, bien altos, ¿no? De hecho, cuando vienen los nortes son los primeros que de repente como que empiezan a tener este impacto. Y entonces asociamos girasol y el maíz se dio un estirón que empezó a rebasar el girasol. Ahora estamos en el proceso en el que estamos esperando que el girasol como que lo alcance, ¿no? Y bueno, queremos saber qué va a suceder, queremos seguir entendiendo y seguir aprendiendo, ¿no? Acá la asociación fue con Canavalia, no sé si ubican la Canavalia ensiformes, es una leguminosa que también es alta en proteínas. Y bueno, también ahí la asociación lo que queremos es que en la mezcla, cuando se sirva esta mezcla, pues tenga más o menos un 70% maíz, un 20% Canavalia. Entonces, digamos,
Eso lo vamos a ensilar y bueno, al servir ya agregaremos alguna sal mineral y un poco de melaza y con eso casi vamos a estar sirviendo un alimento balanceado, ¿no? O más balanceado la dieta de los animales. Bueno, y lo que hicimos en campo, muy cerca de la costa, ¿no? Incluso acá en el fondo se ve el mar y bueno, otro factor importante, el tapado del silo, ¿verdad? Por eso decimos que son dos días o un día de trabajo fuerte, pero que ahí te cae alimento para semanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese silo debe haber cerca de unas 100 toneladas y fueron, sí, más o menos 3 hectáreas que se ensilaron. Y bueno, ya después de que se puso la tapa, pues hicimos una pequeña zanja para evitar que se le vaya a agregar agua, o sea, que se vaya a infiltrar agua y también para asegurarnos que no se le meta aire. Bueno, hasta este punto está mi presentación. No sé si hubiera dudas, preguntas. Si fui muy rápido, muy despacio, ustedes dirán. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues para todos aquellos que tengan dudas, por favor las pueden ir dando en el chat o si gustan comentarlo de propia voz con el ingeniero, igual pueden levantar su manita y se les asigna un turno. Aquí en el chat tenemos dos preguntas, bueno, ya van más, pero bien, la primera es de Israel Dolores Patricio. Pregunta, ¿cuánto es la ganancia de peso diario en bovinos dando silo y en pastoreo? Ok. Sí, miren, bueno, la pregunta es interesante, aunque tiene como que varias variables, ¿no? Por ejemplo, porque si tú vas a dar un pastoreo, vas a suplementar, entonces digamos que hay que conocer bien los factores para más o menos decirte el resultado, porque por ejemplo, si vas a encerrar y va a ser, no va a haber gasto de energía del ganado y vas a dar silos, entonces, por ejemplo, llegarías como una ganancia diaria de peso de más o menos 1,5 kilos, 1,700 kilos, ¿sí? Porque ahí no va a haber gasto de energía y vas a suplementar. No en sí sería solo silo, sino tendrías que complementar el silo. Acuérdate lo que comentamos en inicio del plato del buen comer, ¿no? Del ganado, que tiene que tener energía y proteína. Si vas a pastorear y vas a suplementar con silo, entonces digamos que ahí tu ganancia diaria de peso estaría más o menos unos 600, 700 gramos. Pero en sí la pregunta no es tan fácil de contestar porque hay variación. O sea, no hay como, en el caso del pastoreo, los mejores suplementos son los que complementan la proteína y son los que también tienen minerales, porque la energía ya la tienes en el pasto. En ese sentido, puedes llegar a unos 700, 800 gramos diarios. Y en el caso de suplementar en una engorda, un corral, donde no va a haber gasto energético del ganado, ahí puedes llegar a unos 700 o unos 600 más o menos. Muchas gracias, ingeniero. Miguel dice muy bien todo, muchas gracias. Luis, ¿a qué tiempo de sembrado el maíz se siembra la canavalia? Ah, ok. Sí, la pregunta es muy interesante. De hecho, lo que se recomienda depende cómo sea tu control de malezas. Si tú vas a controlar malezas con manual o pasar un cultivador mecánico, entonces siembras al mismo tiempo. Y eso es lo mejor porque las dos desarrollan bien y la canavalia puede fijar más nitrógeno. Pero si tú usas selectivos, por ejemplo, un herbicida que es selectivo, entonces ahí tienes que esperar más o menos entre el día 15 y el día 20. Siembras en maíz, dejas pasar 15, 20 días que la maleza ya venga, este, pues más o menos unos 15 centímetros, entonces haces tu control con el selectivo y ya siembras la canavalia. ¿Por qué esto? Porque la canavalia es de hoja ancha y el maíz de hoja angosta. Entonces, digamos que si aplicas un herbicida, pones en riesgo la canavalia. Entonces, tienes que esperar a la aplicación y ya después meter la leguminosa. Muchas gracias, ingeniero.
María Beristain comenta que es una excelente plática. Héctor Carrera, ¿qué opina de la leguminosa campanita? Campanita, de qué zona nos escribes? Yo creo que es la campanita, también es crotalaria, ¿no? ¿No es la clitoria también? ¿Parece campanita? Sí, bueno, realmente a veces los nombres comunes siempre te ponen un reto, ¿no? Pero creo que la campanita es que tiene una semillita que parece un riñón y también hay varios tipos de crotalarias y entonces esa leguminosa también es buena y es digestible, a tener como un 18% más o menos antes de florear. Desde ahí el tema es el manejo del ganado. Digamos que lo que hay que hacer con el ganado puede tener dos hábitos, uno que es el pastoreo selectivo y el pastoreo no selectivo. El pastoreo no selectivo se desarrolla en el ganado cuando no tiene tanta división los potreros. Digamos que, por ejemplo, si tú no tienes potreros grandes, lo que va a hacer el ganado cuando salga, entra a pastorear ese potrero, va a caminar y va a comer lo que más le guste y va a caminar y para allá y otra vez comer allá. Por ejemplo, nos ha pasado con potreros que tienen Mombasa, ¿no? Y a veces los productores nos dicen, oye, es que el Mombasa como que no aguanta el pastoreo, como que es más delicado. Pero ¿qué pasa? Cuando abre uno la puerta del potrero, va el ganado y directo al Mombasa, y es el primero que agarra, zac, 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 y es el que más pastorea. Entonces, en ese pastoreo selectivo, él se va sobre ciertas plantas que prefiere. Pero cuando uno acostumbra al ganado, así como a los niños, ¿no? No, chamaco, te acabas esto y cuando te comas este plato te vas a ir al otro lado. Entonces, cuando haces un potrero chico, sucede que el ganado se tiene que comer todo y solamente te deja tres, cuatro plantas que ya después nada más con el machete vas cortando, ¿no? Y así te evitas el uso de algunos herbicidas. Entonces, con la campanita es muy buena, tiene proteína y cuando está en pastoreo no selectivo, se lo come súper bien. Y yo te recomendaría que la sigas dejando en tu potrero. No es maleza, es bueneza. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. María del Rosario Cecilia, ¿a los cuántos días de ensilado se abrió para dar de comer a los animales? Sí, bueno, lo más recomendable depende de las condiciones de temperatura, pero lo más recomendable es a los 60 días. Y una vez que a los 60 días tú ya puedes abrir el silo. A veces puedes hacerlo antes. Si usas, por ejemplo, melaza que aumenta la energía de los microorganismos, o si usas más inoculante, por ejemplo, puedes hacer un inoculante con yogur natural, agregarle más leche, y entonces multiplicas las bacterias acidolácticas que las inoculas, y entonces hay un punto de arranque más fuerte. El maíz por sí solo, o sea, si tú no le pones nada al maíz, también se ensila porque él ya tiene esa memoria de esas bacterias acidolácticas. Pero, por ejemplo, si tú la ayudas, es como arrancar una población, ¿no? Entonces, cuando arrancan, no es lo mismo que seamos 100 personas a que seamos 1000. Entonces, cuando son 1000, se van a reproducir más rápido. Cuando son 100, van a arrancar más despacio. Entonces, eso pasa en el silo. Si tú haces el silo, lo compactas y agregas inoculantes, haces que esté más rápido, porque hay más bacterias trabajando. Entonces ahí ya lo puedes destapar más o menos como el día 45, día 50. Muchas gracias, ingeniero. Pregunta, ¿se podría utilizar suero? Sí se puede usar suero también, ese es algo, es válido y digamos que generalmente no recomendamos mucho, por ejemplo, una cubeta, generalmente nosotros hacemos una cubeta para un silo, por ejemplo, de media hectárea, pues, o sea, te rinde mucho y también no es bueno abusar porque eso también te sube la humedad del producto. Entonces, por ejemplo, con una cubeta de 20 litros, agarras de suero o pones un litro de yogur y después pones más suero y entonces con eso agregas y con eso puedes inocular. El principio es inocular bacterias acidolácticas. Y eso es a medida casera, pero también hay promotores que ya venden en las mismas forrajeras. Tú puedes ir a comprar un inoculante para silo y lo trabajas sin problema. Muchas gracias, ingeniero. Eh,
José Fernando Aguirre María, ¿qué es más recomendable, hacer el silo en el suelo o en bolsas? Bueno, depende mucho el fin que tú, para qué es tu silo. Por ejemplo, si el silo es para ti, lo mejor es hacerlo en el suelo. Haces un silo tipo trinchera, lo vas haciendo como un pastelito, y entonces de ahí lo tomas y lo llevas a tus animales. Pero, por ejemplo, si tú vas a vender silo, por ejemplo, en bolsas de 40 o 50 kilos, lo mejor es ya hacerlo en esa bolsa y cuando alguien te llegue a comprar, tú nada más entregas la bolsa completa y entonces ya te evitas el abrir el silo, estarlo como que manoseando y llenar la otra bolsa. O sea, te evitas mucho más manejo, ¿no? Entonces, en sí, eh, ¿qué es mejor? Es de acuerdo al fin para que vas a utilizar el silo. Muchas gracias, ingeniero. Yosimar, ¿cuál es el método de siembra que utilizó en el cultivo de maíz? Ah, ok. En el cultivo de maíz, bueno, usamos sembradora, ¿sí? Entonces, digamos que hemos usado de todos, ¿no? Porque nosotros nos acoplamos hasta el productor que quiere ensilar un solar pequeñito y el que quiere ensilar, pues, 8, 6 hectáreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sembramos con máquina, incluso se puede hacer la mezcla de semillas para que la sembradora vaya ya tirándola. Pero, por ejemplo, cuando sembramos manual o sembradoras pequeñas, por ejemplo, que también hemos trabajado sembradoras de tiro animal, o también he visto una sembradora que es como una ruedita, la anuncian mucho en Mercado Libre y en estos, que se ve así como muy frágil, pero la verdad es que me tiene sorprendido esa sembradora porque es muy práctica. Es una ruedita de una carretilla que vas empujando. Y nos ha dado buenos resultados con el maíz y las asociaciones, porque pasas rápido, pasas con el maíz y después vienes atrás con la otra y logras hacer la asociación. Muchas gracias, ingeniero. María del Rosario Cecilia, ¿cuánto aporta de proteína el ensilaje mixto? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque de hecho todavía estamos por hacer los bromatológicos, no hemos terminado, el proyecto se sigue para seguir respondiendo, pero yo pienso, o sea, sospechamos, ¿verdad? No tenemos todavía los bromatológicos, pero estamos justo en eso, en el tema de trabajar los bromatológicos, pero pensamos que sí la está subiendo como al 14, 15. Muchas gracias. Héctor Carrera, ¿cuál sería el aditivo más conveniente para la fermentación en el ensilaje? Bueno, existen varios a nivel comercial que, pues, esos son productos ya probados. Yo soy mucho de hacer las cosas en casa también. Entonces, por ejemplo, un aditivo te puede funcionar como tal suero de leche, que es algo que es muy barato y que incluso puedes ir a traer algún lado sin que te cueste. Pues con eso, con suero de leche lo puedes hacer, yogur casero. O sea, digamos que el chiste es inocular la bacteria, es como sembrarla y con eso tienes un mejor resultado. ¿Sí? Muchas gracias. Fabián Rodríguez Antonio, para asociar girasol con maíz, después de la siembra del maíz, ¿a los cuántos días se siembra el girasol? Bueno, como es el mismo caso, o sea, depende del control de maleza que vas a hacer. Si tu control es mecánico, o sea, vas a meter un cultivador, yo te recomendaría sembrar el mismo día, porque eso hace por ejemplo, que hasta incluso con el silo, el girasol alcance a florear bien y puedas tener un ingreso extra por la flor, ¿no? O sea, digamos, cosechar las mejores flores y venderlas. Pero, por ejemplo, si tú no usas grifos, si usas lo que son si usas lo que son herbicidas, pues entonces ahí sí vas a tener que esperarte de 15 a 20 días, ¿sí? Entonces yo te recomendaría así, mejor usar el macheticida, o un cultivador, pasar el caballo, o un motocultor, que ahora está muy a la mano el motocultor, y sembrar el mismo día. Y con eso tienes hasta un ingreso extra por la flor. Muchas gracias. ¿Se puede asociar un pasto de corte con las leguminosas o debe ser forzosamente con maíz? Sí, bueno, se puede,
sirve que también respondo a la otra pregunta que está allá sobre asociar con Cuba 22. Sí, puedes asociar Cuba 22 con maíz. De hecho, es recomendable porque el maíz tiene más azúcar que el Cuba 22. Entonces, eso provoca que cuando haces la mezcla, la fermentación arranque más rápido y sea más seguro. Si ensilas casi puro Cuba 22, puede haber un cierto riesgo de que la fermentación no tenga una buena conducción. Entonces, de repente, a veces silos de Cuba 22 de Zacate ese corte no huelen tan rico como huele el del maíz. Un silo siempre tiene que tener un aroma agradable. Tú destapas el silo y huele el silo y tiene que ser agradable. Entonces, si de repente ensilaste un pasto de corte y no huele tan agradable, es porque faltaron azúcares. Entonces, sí es mejor ensilar ensilar tanto el cuba como el maíz. Muchas gracias, ingeniero. Rancho Corral de Piedra pregunta, ¿se puede asociar maíz y frijol y en qué porcentaje cada uno? Sí, claro que sí se puede asociar. Depende del fin, si vas a tener frijol para consumo, pero generalmente lo estamos haciendo como el 30%. O sea, digamos que el que domina es el maíz y un 30% de frijol. Muchas gracias. Héctor Carrera, quien hizo la pregunta de la campanita, confirma que sí, efectivamente es de la campanita que usted estaba hablando. Gracias. Gabriel pregunta, ¿con cuántos días de diferencia? Bueno, eso ya se contestó. Eh, José Fernando Aguirre pregunta, ¿será de mejor ayuda hacer el silo de maíz con el girasol? Y de ahí, cuando se puede agregar alimento y eso haría que el ganado se mantenga más estable y las vacas puedan producir un poco más de leche. Sí, de hecho, por ejemplo, asociar maíz con girasol es algo bien interesante porque el girasol tiene fósforo. Entonces, digamos que eso ayuda mucho a la formación de hueso, al desarrollo de becerros y también a la producción de leche. De hecho, el maíz, por los aceites esenciales que contiene el girasol, te ayuda a una mayor producción de leche. Hay un compañero con el que hicimos un experimento hace el año pasado, también estudia veterinaria en OPAP, y él sembró girasol y me dice que él consiguió, nada más por el tema de agregar el girasol, que sus vacas subieran de litro a litro y medio en producción lechera. Y es algo, una tecnología sencilla porque, o sea, el trabajo con el maíz ya lo tienes. Solamente es agregar la semilla de girasol y bajarle un poquito a los herbicidas. Si no se le puede bajar por el trabajo, pues entonces esperas 15, 20 días. Pero el resultado es bueno. Muchas gracias, ingeniero. Eh, eh, Rancho Corral de Piedra pregunta, ¿cuántos kilos de yogur y litros de leche se agrega por tonelada de silo? Bueno, realmente por tonelada es muy poco. Por ejemplo, lo que tienes que agregar son más o menos unos 100 gramos, más o menos. Es poquito, 100 gramos, 100 mililitros. Y lo que tienes que hacer es ayudarte de una dilución. Porque, por ejemplo, en el yogur hay millones de bacterias. Un día un maestro me dio una clase y dijo, oye, es que el yogur es leche que la procesan las bacterias. Y entonces un muchacho que estaba y dijo, oiga, entonces el yogur es como caquito de bacterias. Bueno, pues si lo quieres ver así, dice, el yogur son millones de bacterias que están ahí, benéficas, ¿no? Por supuesto, y buenas para nosotros. Entonces, en ese sentido, el yogur, o sea, tiene millones de microorganismos. El mundo de los microorganismos es súper interesante. Por ejemplo, en un puño de tierra puede haber más microorganismos que humanos en el planeta. Así de sencillo, o sea, tú agarras un puño de tierra bien cultivada que no tuvo agrotóxicos y que lleva así con materia orgánica muchos años y hay más microorganismos que humanos en el planeta. Si lo vieras en un microscopio, ay, canijo, ¿qué estoy viendo, no? Entonces, en el yogur también hay millones de bacterias y entonces con que tú tengas unos 100 a 200 gramos por tonelada, con eso puedes generar éxito. Muchas gracias, ingeniero. Luis pregunta, ¿dónde puede conseguir la semilla de crotalaria y si se le puede, lo puede ubicar por algún otro nombre que tenga?
Sí, bueno, la crotalaria se conoce como crotalaria, crotalaria juncia, sí. Y la puedes, nosotros manejamos semilla y también la puedes buscar en Mercado Libre. También la encuentras en Mercado Libre y llega hasta tu casa. Muchas gracias. Gabriel pregunta, porcentaje de semilla de maíz y de semilla de girasol para Sí, sembrar. más o menos, ok, más o menos es como un 20% de girasol. El tema del girasol, la semilla como que no pesa, entonces rinde un montón. Un kilo de semilla de girasol ha de tener casi como más de 10,000 semillas. Entonces es muy rendidor y generalmente es como el 20% de lo que siembras de maíz. Muchas gracias. Ale Mendoza, ¿qué opina de la urea al boleo para fermentar el silo? Pues agregas nitrógeno no proteico, aunque realmente lo que tiene un impacto mayor y mejor que la urea es la melaza. Porque en ese punto, para arrancar un silo, se ocupa esta energía. Entonces, los microorganismos lo que ocupan en ese momento es energía y muchos de los microorganismos no tienen como que la capacidad tan rápida de generar ese azúcar. Por eso es que, por ejemplo, están las bacterias que hacen simbiosis con las raíces, pues, pero en sí, o sea, en pocas palabras, es mejor la melaza que la urea. Muchas gracias, ingeniero. María del Rosario Cecilia, felicidades por innovar y mezclar gramíneas con leguminosas para elevar la calidad del ensilaje. Alejandro Gracias. Salazar, ¿cuál es la variedad de maíz que ocupa o sugiere para hacer silo? A nosotros lo que nos ha funcionado es el elotero. El maíz elotero nos ha funcionado, va rápido, tiene buena hoja grande y realmente, pero yo lo que siempre recomiendo es el que tengas en sitio, o sea, el que tengas, el que ya, ahora sí que preguntarle al abuelo, ¿no? Oye, abuelo, ¿cuál te funcionó a ti? Porque él ya tiene toda el expertise, ¿no? Entonces, de repente el que ya ha funcionado en el sitio, si lo asocias con una leguminosa, con un girasol, es interesante, ¿no? O sea, tienes un mucho mejor resultado y tu trabajo digamos, el resultado de tu trabajo se multiplica. Muchas gracias. Joana pregunta, ¿las pruebas en suelos arenosos también han sido exitosas? Sí hemos trabajado en suelos arenosos y sí, sin problema. De hecho, hay que ver cuál es la leguminosa que se puede asociar mejor. Por ejemplo, tiene que ser una que le guste más como lo seco. Por ejemplo, puede ser en suelos arenosos, puede ser ca- podría ser hasta cacahuate, porque a él le gusta el tema que suelos que drenan. Puede ser también ajonjolí, también puede ayudar. Y también en suelos que drenan muy rápido se comporta bien el garbanzo o la garbanza, que ahora es un producto que tiene un precio bien atractivo e interesante, ¿no? Por ejemplo, algo que fomentamos es la rotación de cultivos. Tú siembras maíz y después tienes que meter otro cultivo, ¿verdad? Para que sea como un reinicio, bueno, que ayude a la tierra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando viene la seca, hay veces dejamos nuestros suelos así desnudos, ¿no? Sin cobertura. Y eso hace que el suelo se evapore más y que reciba más sol. Entonces, por ejemplo, un cultivo que le encanta el suelo así seco es el garbanzo. Entonces, después del ciclo otoño-invierno, que el de octubre, que acaba más o menos por enero y febrero, sembrar garbanzo y dejarlo en la seca, pues cuida el suelo y todavía genera utilidad. Muchas gracias, ingeniero. María Beristain, ¿el silo de pastel o en el suelo se desjuga o se drena más rápido que el de bolsa y pierde más nutrientes? Mire, ahí al principio, cuando se ensila, siempre va a haber una pérdida de humedad, pero en ese punto no está perdiendo nutrientes, o sea, la planta se está estabilizando. Muchas veces los productores me dicen, es que se está yendo como el juguito, ¿no? Les preocupa un poco esa parte, pero digamos que tiene que llegar como a un peso constante, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, si tú cortaste en una bolsa, ¿no? De silo
y esa de arranque va a pesar, no sé, 50 kilos, 60 kilos, después al otro día va a tener una pérdida de humedad, que generalmente es agua, es lo primero que se empieza a perder el agua. Entonces de 60 va a pasar a 55, después a 54, después 53, y se va a estabilizar y ahí se va a quedar 53, 53, y eso es lo mejor, que él se estabilice solo, que pierda esa humedad. Eso es como un proceso natural. De hecho, por ejemplo, hay los que han tenido mejores resultados en ensilaje con plantas que tienen más humedad, por ejemplo, como el girasol, lo que hacen es de que lo cortan un día antes para que pierda humedad y cuando se ensila vaya igual que el maíz respecto a humedad. Entonces, de arranque, el silo tiene que perder humedad para que funcione. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Roy David, excelente ponencia y tema. Sin duda, asegurar el alimento con mayor nutrición siempre será de éxito. Muchas felicidades, ingeniero Marcos. Gracias. Liz nos dice, ¿el maíz es la base del silo o puede ser con otra combinación, como por ejemplo el sorgo? Ujú. Bueno, el sorgo se puede ensilar también y se puede, lo atractivo es de que hay o sea, el sorgo lo puedes cortar y después viene de nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, el rey del silo, el rey del silo es el maíz. Entonces, digamos que si quieres hacer tiro seguro, lo mejor es ensilar maíz y tenerlo como base. Muchas gracias. Pregunta Martín Miguel López Ortigosa, ¿sí se puede asociar con Jamaica? Bueno, no he hecho la prueba, la verdad, con Jamaica, conozco poco del cultivo, habría que investigar un poquito más, pero realmente sí no, no conozco mucho de Jamaica, pero en sí los procesos de ensilaje se pueden aplicar a muchísimas plantas. Por ejemplo, un día vi un proceso bien interesante donde se estaba ensilando cascarilla de naranja, que era este desecho de una agroindustria y al final se transformaba en alimentación animal gracias al proceso del silo. Muchas gracias, ingeniero. Giovanni Colocho dice, utilicé frijol soya, pero no floreó al momento que la milpa fue ensilada. ¿Esto podría afectar? Bueno, de hecho, el contenido nutricional de la planta es más alto antes de florear. O sea, lo mejor es ensilarlo antes de florear, cuando empiezan como los botoncitos, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, en ese momento, o sea, la energía se comporta, viene subiendo, 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 el contenido de proteína, y cuando florea, como cualquier organismo, le está pasando lo mejor a la siguiente generación. Entonces le pasa al fruto y a la vaina y a la semilla, le pasa la mayoría de su proteína y después cae el contenido de proteína. Vamos a poner un ejemplo, un botón de oro, antes de florear el botón de oro, que parece un girasol que has hecho muy famoso, la Titonia diversifolia, antes de florear tiene el 27% de proteína, después de florear tiene el 18%, o sea, cae casi 10 puntos en proteína. Entonces, lo mejor es ensilar antes de que el cultivo asociado floree. Ese es el que no está en botón. Muchas gracias, ingeniero. Yacim Reyes, ¿alguna diferencia en el silo si utilizo maíz amarillo o blanco? Y muchas gracias, ingeniero, por compartir sus conocimientos. ¿Sí? Gracias, colega de Shin, también he aprendido muchísimo de ti. Y la diferencia en sí es que el maíz amarillo es mejor para la alimentación animal, porque el maíz amarillo tiene más lisina, y la lisina es aminoácido esencial para la función pues, de varias actividades de los animales. Entonces, sí, digamos, si hablamos y ya sabemos el destino que va a ser para alimentación animal, lo mejor es usar maíz amarillo. Muchas gracias, ingeniero. María Beristain, muchas gracias por la información. Rancho Corral de Piedra pregunta, ¿qué tal es el maíz y el girasol en la alimentación en borregos? Bueno, no tengo datos como tal, pero es bueno, o sea, la alimentación es muy bueno porque tiene fósforo. Entonces, el maíz
el girasol va a dar aceites esenciales y va a dar más fósforo y que lo cual va a ayudar a la formación de. Recordemos que los huesos se forman gracias a dos minerales, calcio y fósforo. Entonces, el fósforo que tiene el girasol es un fósforo más asimilable porque es orgánico. Entonces, yo lo que pienso es que debe dar buen resultado y, y debe ser bueno. Muchas gracias, ingeniero. Creo que esa fue la última pregunta. Si ya no hay más preguntas, no sé si tenga usted algún comentario de cierre. Pues yo, más que agradecerles a toda la Subsecretaría de Ganadería y Pesca por lo que, digamos que las facilidades para la conferencia, igual a nuestro líder, el médico Humberto Amador, que se ha preocupado en el día a día por los productores. Agradecerte a ti, compañera Eva, por la moderación, siempre bien oportuna. Y bueno, estamos a la orden. Nosotros nos encontramos en los Tustras Veracruz. También nos pueden contactar en la página de la Subsecretaría de Ganadería y Pesca. Este, a veces ahí nos escriben y ya de ahí nos comisionan o o nos van redireccionando. Y igual pues quedamos a la orden. Mi nombre es Marcos Gutiérrez y para mí ha sido un gusto compartir y seguir aprendiendo con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Antes de despedirnos el día de hoy, también como es de costumbre, quiero compartir con ustedes las ligas que les acabo de agregar en el chat. La primera es la liga de registro, por si alguien de ustedes no se ha registrado. Les pedimos de la manera más atenta que por favor nos regalen sus datos. Es importante para la generación de constancias, es importante para el envío del video que vamos a realizar en unos momentos más y es importante también para el ponente, porque con esto justifica la plática que dio el día de hoy. La segunda liga es para un grupo de chat de WhatsApp donde la Dirección General de Ganadería comparte con ustedes todos los cursos que se tienen en todo el estado, ya sea de manera presencial o de manera virtual como el de hoy. Si ustedes están cerca de algún municipio donde se vaya a realizar un curso presencial, con toda confianza pueden asistir. Recuerden que todos los cursos son totalmente gratuitos. La tercera liga es para un chat de emergencias médicas. Si ustedes por ahí tienen algún animalito y tienen alguna urgencia y es difícil movilizarse, pueden entrar al chat, ¿sí? Ahí se les asigna un médico veterinario que le pueda dar seguimiento a su caso, ¿sí? Y por último, también comentarles que en 5 municipios se encuentran con laboratorios móviles. Estos laboratorios móviles hacen pruebas como mastitis y algunas otras más, ¿sí? Los 5 municipios son Álamo Temapache, está frente a la ganadera, Ángel R. Cavada en la cancha 15 de septiembre, en Soconusco también está frente a la ganadera, en Isla está frente a los terrenos donde se realiza la feria ganadera, y en Uxpanapa está en el poblado número 6, ¿sí? Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier preocupación, pueden acercarse con los compañeros de los laboratorios móviles y ellos los pueden apoyar con los servicios que se brindan ahí, ¿sí? Y ya para finalizar, les comento que la siguiente semana, los 2 días, jueves y viernes, vamos a tener la participación de la médico veterinario Mariana Cabrera, que nos va a apoyar con el tema de elaboración artesanal de productos cárnicos. Una maravilla, espero que no se la pierdan. Entonces, pues por mi parte, por parte de la Dirección General de Ganadería, agradecemos muchísimo su asistencia el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, que pasen bonito fin de semana. Adiós.